Actualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Hoy vamos a ver algo interesantísimo para saber, por ejemplo, curiosidades sobre cómo los países tienen sus elementos estratégicos muy bien reservados, sobre todo por situaciones de crisis muy importantes, como la que hay ahora, por ejemplo, con el precio del petróleo, que ahora mismo está bajando, pero que sí que es verdad que hace 2 semanas que subió de una manera muy alarmante y que hizo que algunos países, como por ejemplo los Estados Unidos, tuvieran que sacar un poco de reserva de petróleo de sus reservas, valga la redundancia, estratégicas. Pero hoy vamos a enfocarnos muy bien en qué es lo que significa esta reserva estratégica, dónde se sitúan, dónde se localizan y también cuáles son las situaciones en las que pueden hacer que Estados Unidos, el gobierno estadounidense, pues eche mano de esas reservas y hacia dónde, por supuesto. Vamos a verlo aquí y seguro que no te decepcionará. Vamos a verlo. Pues sí, amigos, reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos para situaciones de emergencia, como por ejemplo una subida extremadamente alta de el precio de la gasolina o del precio del crudo, del petróleo. En este sentido hay que decir que 2 estados muy importantes, Luisiana y Texas, estos 2 tienen unas cavernas subterráneas de sal para mantener al petróleo de reserva allí, en esas cuevas. Muchas veces la realidad supera la ficción y en este caso es otro caso más de esta realidad superando a la ficción, a las películas. Una capacidad de, atención, 700 millones de barriles de petróleo que tienen estas cuevas subterráneas en Luisiana y Texas. ¿Por qué están en estos estados y no en otros? Pues muy fácil, muy simple. Estos estados tienen una ley que es muy favorable a todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, también por supuesto a todo lo que tiene que ver a la explotación, con la explotación de, por ejemplo, gas natural o el mismo petróleo, y también con la exploración, el fracking, que son los 2 estados que en Estados Unidos el fracking es totalmente legal e incluso se utiliza de manera periódica para las empresas, para que las empresas puedan recoger o intentar explorar a ver si hay algo más de gas natural y de petróleo dentro de estos estados. ¿Cuánto ha cogido Biden de esa reserva? Porque recordemos que esta reserva de petróleo no está al máximo de su capacidad. Hay una capacidad para 700 millones de barriles de petróleo, pero antes de que Biden echara mano de esa reserva, habían unos 580 millones de barriles. Ahora Biden ha cogido 180 millones, con lo cual nos quedan 400. Esos 180 millones de barriles de petróleo van destinados a todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro, es decir, la logística y para ayudar un poco a las empresas de transporte, que son las que tienen que llevar los alimentos y los productos a las tiendas y supermercados. Esto lo que hace es que en Estados Unidos haya temporalmente una utilización de la reserva de petróleo, algo que es un intervencionismo del Estado en la economía real del país. Es decir, que se baja el precio en todas las gasolineras del país para que estos transportistas y los coches privados, etcétera, dicho de una manera muy simple, para que el país siga funcionando de una manera en la que el coste de la vida no sea demasiado alta como para que la gente deje de costearse otros temas, como por ejemplo ir de restaurante o el ocio, el gimnasio, etc. Es importante destacar que ya vimos aquí en un vídeo que el petróleo está a punto de entrar en destrucción de demanda. Esto quiere decir, como ya vimos ahí, para recordarlo, que el comportamiento de los consumidores a gran escala, es decir, millones de consumidores a la vez, cambian su comportamiento para no utilizar más la gasolina. Es decir, vendes el coche o te deshaces del coche y utilizas más el transporte público y la bicicleta. Algo que hace que la demanda de petróleo se destruya, entre comillas. Por eso lo de destrucción de demanda.
La situación en Estados Unidos es delicada e incluso Donald Trump ya ha salido a la palestra a decir que Joe Biden no está en disposición de tener al país como lo tiene. Es decir, que el país, Estados Unidos, está en una situación muy peligrosa, según Donald Trump, por el señor Biden. Está claro que Donald Trump va a ser candidato por el Partido Republicano, por lo menos, y también quiere ser candidato a la presidencia en 2024, algo que hay que tener muy en cuenta con estos comentarios. A mí no me gusta absolutamente nada tampoco Biden por lo que está haciendo. No está capacitado para ser presidente desde mi punto de vista, más que nada porque el presidente de Estados Unidos creo que tiene que estar en todos sus cabales y no lo está muchas veces porque los discursos a veces no tienen ni pies ni cabeza. En este sentido, el problema de la reserva de petróleo de Estados Unidos viene ya de largo, ¿no? Por ejemplo, esta reserva se creó tras el embargo petrolero árabe de la década de 1970, para que Estados Unidos tuviera un suministro que pudiera utilizar en caso de emergencia. Es decir, un embargo por parte de los petroleros árabes para otras zonas del mundo, cosa que hizo despertarse algunos países como Estados Unidos y tener una base subterránea. Es increíble, ¿no? Parece que sea esto, no sé, una película de ciencia ficción, en el que alojar todo su petróleo de reserva. Y atención, algo que no sabía yo y que al leerlo me ha parecido curioso, y es que se depositan en sal, es decir, el petróleo se mantiene como debe a través de la sal. Una cosa muy curiosa. No sé si vosotros lo sabíais ya. Pero, ¿cómo se saca este petróleo? Esto es interesante saberlo, ¿no? Porque, claro, tú dices, tienes una reserva, tienes unas cavernas que están a mucha profundidad, que además hay sal para mantener el petróleo en buen estado, pero ¿cómo lo sacas? Es decir, eso también tiene que ser muy costoso, ¿no? Pues el petróleo es más ligero que el agua. Es otro de los casos, de las cosas que más me ha sorprendido cuando he leído todo este tema de las reservas de petróleo. Se bombea agua a las cavernas de sal, lo que hace que el crudo flote hacia la superficie. Y ahí se captura para enviarlo por oleoductos a las refinerías. Es decir, a través de las tuberías que tiene Estados Unidos también a lo largo y ancho del país, se envía esta reserva de petróleo a través de esos oleoductos. El problema está en lo siguiente, porque, por supuesto, una reserva de petróleo es una buena idea, sobre todo para casos de emergencia nacional. Pero esto tiene que ser temporal, porque las reservas se acaban, como las reservas de todo. Todo es limitado, ¿no?, en el mundo. ¿Bajará el precio de la gasolina? Esta es la clave, ¿no? Está claro que ahora mismo estamos en bajada del precio del petróleo por los acontecimientos geopolíticos actuales, donde parece que hay un acercamiento entre Ucrania y Rusia para acordar un alto al fuego. Esto va a hacer, por supuesto, rebajar mucho el precio de la gasolina. Pero aquí tenemos lo siguiente: los gobiernos que tienen el poder o el control sobre las gasolineras podrán amenazar a las gasolineras de que si no cumplen y bajan el precio de la gasolina puede haber consecuencias. Pero hay otros países que están supeditados a lo que dicen las grandes empresas. En el caso de España, por ejemplo, hay muchas gasolineras que han preferido mantener el precio como estaba hace unos días, cuando el precio del barril de Brent, que es por lo que Occidente se ve reflejado, o mejor dicho, se basa, ¿no?, el precio del barril de Brent, ha bajado en picado, ha caído en picado, unos $20. Así que algunas gasolineras también están haciendo su agosto y, aprovechando esta confusión para hacer estas cosas. ¿Y qué es, por lo que se dice por parte de expertos políticos, lo que Biden ha hecho de, no esperar ni un segundo en tirar mano o echar mano de sus reservas nacionales de petróleo? Pues bien, según expertos importantes a nivel político en Estados Unidos, se dice que lo ha hecho por los votos, porque dentro de poco más de 2 años hay unas elecciones presidenciales y Biden está en su peor momento de popularidad desde que llegó a la Casa Blanca. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas veces las decisiones que toman los presidentes o los primeros ministros de la gran mayoría de los países se basan en qué es lo que va a suceder en las próximas elecciones, que es un poco
cáncer, ¿no?, que tenemos en Occidente muchas veces. Muchas veces miramos hacia afuera a ver lo malos que son los demás y no nos miramos a nosotros mismos viendo que hay cosas que no pueden ser. En este caso, la reserva, ha tirado mano el señor Biden de la reserva de petróleo, porque en Estados Unidos hay mucha gente que no podría permitirse, pues si los precios se mantuvieran durante medio año, por ejemplo, no podrían permitirse la gasolina. Y son el grupo más numeroso de Estados Unidos, la clase media. La clase media en Estados Unidos, que está desapareciendo poco a poco, por supuesto, en detrimento de las clases poderosas. Es decir, las clases poderosas están comiendo terreno a la clase media y dejándola en clase baja muchas veces. Pero lo que nos compete aquí es el tema del petróleo. Y el petróleo lo que hace es, pues, agigantar los grandes problemas que tiene en Estados Unidos la clase media, como por ejemplo los seguros médicos. Y esto, lo que quiere hacer Biden es intentar que no se agrave la situación y que no se alargue para que sea, a los ojos de todos los de la clase media, un buen presidente. Parece hasta que Trump no era tan malo, ¿verdad? Cuando estamos viendo lo que está sucediendo aquí, es impresionante, ¿verdad? Pero hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la gran, la curiosidad, ¿no?, que tiene que ver con las cuevas subterráneas de Estados Unidos en cuanto a petróleo, cómo se saca a través de bombas de agua, que hace que la sal se quede. Es muy curioso de imaginar, ¿no? Y todo esto, ya sabéis, fue causado por un embargo petrolero de los países árabes, que son los que tenían el poder del petróleo a nivel global, que hizo que en 1970 Estados Unidos optara por esta opción. Muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle like, suscribiros si os gusta la temática del canal, compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y también, lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.